Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con el penúltimo tutorial de este curso para principiantes. Para más información, echa un vistazo al vídeo de presentación. Vamos a ir al penúltimo que se llama Sonido. Entramos dentro y vemos que tiene una duración estimada de 30 minutos. Yo, como habréis visto, tardaré el doble o casi el triple. Vamos a echar un vistazo al resumen. Ahora estás listo para agregar los toques finales para tu juego con un sonido cautivante. En este tutorial vas a explorar los diferentes tipos de sonido que pueden usarse en un juego, agregar una pista de sonido y una variedad de efectos de sonido, escribir un script para controlar el uso del sonido en tu juego. Una vez que hayas terminado este tutorial, tu juego estará completo y estarás listo para hacer una generación final de tu juego. Voy a poner aquí para que se vea cuántos pasos hay. Hay un montón. Eso sí, eh, si pone que dura 30 minutos, serán muy cortos. Vamos a ver. 1. Sonido. Llenaste tu nivel con enemigos para hacer que el escape de John Lemon sea un reto. Pero cuando testeaste el juego, el ambiente era silencioso. En este tutorial vas a agregarle los toques finales a tu juego con un rango de sonidos tenebrosos para mejorar el entorno. Hay dos tipos de sonido que usarás en este tutorial. Sonido no diegético o extradiegético, el mismo que no tiene una fuente identificable, por ejemplo, una pista de audio. Y sonido diegético, el mismo que tiene una fuente identificable, por ejemplo, el sonido de una pistola al disparar. El primero, el sonido no diegético, es, por ejemplo, la música de nuestro juego, que no proviene de ningún punto concreto dentro de nuestro juego, simplemente se escucha. Si la música de nuestro videojuego saliera por altavoces que están colocados de forma visual en el mundo 3D, pues entonces ya esa música que sale de esos altavoces no sería, ya sería sonido diegético, porque ya la fuente identificable sería el altavoz que se ve su modelo 3D colocado donde estuviera en el mundo 3D. Lo normal es que la música en los juegos eh, sea sonido no diegético, es decir, que estés donde estés siempre se escuche al mismo volumen y no provenga de un punto concreto en el mundo. Vamos a empezar añadiendo sonido no diegético a tu juego, es decir, supongo que será la música. Marcamos paso como completado. 2. Un manual básico sobre el sonido en Unity. Antes de empezar a agregar sonido a tu juego, vamos a explorar muy rápidamente cómo funciona el sonido en Unity. Hay tres partes principales: audio clips, clip de sonido; audio sources, fuentes de sonido; y audio listener, receptor de sonido. Los audio clips o clips de sonido son recursos o assets como los MP3 que contienen todos los datos específicos a un sonido en particular, es decir, los archivos de sonidos o música. Luego están las audio sources o fuentes de sonido. Son componentes que actúan como el origen de un sonido en el mundo del juego. La mayoría de las cosas que hacen sonido en un juego deben tener un componente audio source de tal manera que el sonido tenga una localización. Luego veremos que tendremos que colocar este componente audio source a GameObjects que queramos que hagan o que reproduzcan algún sonido. Y el audio listener o receptor de sonido es un solo componente en una escena que trabaja como los oídos virtuales del jugador, de la misma manera que el componente cámara trabaja como los ojos virtuales del jugador. Por defecto, el componente audio listener está en la cámara principal o main camera, como ya vimos en algún vídeo anterior. Si seleccionamos main camera, tenemos el audio listener, es decir, los oídos del jugador virtual. Bueno, los oídos del jugador en el juego estarán en la posición donde esté la cámara. A ver, que he bajado esto. Todos estos elementos diferentes generalmente trabajan juntos de la siguiente manera. Una fuente de sonido o audio source toca un clip de sonido o audio clip.
Y si el receptor de audio o audio listener está cerca de la fuente de audio, el sonido se escucha cuando se esté jugando. La mezcla espacial o spatial blend de una fuente de audio específica determina si suena como si estuviera viniendo desde un punto específico en el mundo del juego, o si el volumen es alto sin que importe la distancia entre la fuente y el receptor de sonido. Es decir, los sonidos que estén o provengan de un punto más alejado de donde está el audio listener, donde está la cámara, por ejemplo, cuanto más se alejen, pues más flojos se escucharán. El volumen será menor. Cuanto más cerca esté el sonido de, del audio listener, pues se escuchará más fuerte. Vas a comenzar con sonido no diegético. Desde que este sonido no tiene un origen, su mezcla espacial o spatial blend está configurada a 2D. Eso se suele hacer cuando queremos que suene una música, que no provenga de un punto concreto en la escena 3D. Cuando la mezcla está configurada para ser solo 2D, la distancia entre la fuente del sonido y el receptor no afecta al volumen, ya que cuando configuramos a 2D el Spatial Blend, significa que el sonido siempre va a sonar con el mismo volumen independientemente si esté más cerca o más lejos del audio listener. Se llama 2D porque todavía puede hacer una panorámica hacia la izquierda y la derecha usando la configuración Stereo Pan, que podemos decir, creo que lo hice por aquí, si la mezcla espacial de una fuente de sonido está configurada solo a 3D, el volumen variará con la distancia al receptor de sonido y el audio listener. Bueno, al receptor de sonido o audio listener. Los valores entre 2D y 3D harán que la fuerza de este efecto varíe. Es decir, si lo configuramos a 2D, dará igual la distancia de separación entre el audio source que lo reproduce y el audio listener que lo escucha. Siempre sonará con el mismo volumen. Y si lo configuramos como 3D, pues ya va a depender la distancia a la que esté. Normalmente configuramos en 3D los efectos de sonido. Mm, Ahora vamos a marcar el paso como completado y pasamos al punto número 3, que es el sonido no diegético o extradiegético. Vaya nombre. El sonido no diegético o sonido extradiegético, el sonido sin una fuente identificable, puede tener un gran impacto en tu juego y la experiencia de los jugadores. Considera los juegos que has disfrutado jugar y cómo usan sonidos para crear un ambiente específico. ¿Cómo te sientes cuando los escuchas? ¿Qué tienen que los hace muy efectivos? Vamos a agregar 3 sonidos extradiegéticos al juego. Una pista de sonido que va a tocarse en sucesión, una vez detrás de otra, y dará un ambiente general a la casa embrujada. Un efecto de sonido que se toca cuando se captura a John, bueno, a John Lemon, y un efecto de sonido cuando John Lemon escapa. Vale, efecto de sonido cuando pierde, otro cuando escapa y otro que va a estar siempre, que va a ser la música, entre comillas, del juego. Estos tres se van a reproducir siempre al mismo volumen, independientemente de la distancia a la que estén. Marcamos paso como completado y supongo que eso va a ser lo que se hará ahora. 4. ¿Cómo se crea fuentes de sonido para tu juego? Primero vamos a crear fuentes de sonido para el juego. 1. En la ventana jerarquía hacemos clic en el menú Create y seleccionamos Create Empty para crear un objeto vacío y lo llamamos Ambient. Le podéis poner el nombre que queráis, ambiente o lo que sea. Yo voy a hacerlo en inglés. Le pongo el mismo nombre. Siempre que creemos un objeto vacío, se recomienda resetear su transform. Y este que se ve aquí es el 0000. La posición del GameObject realmente no importa, ya que el volumen de sonido será el mismo esté donde esté. Sin embargo, siempre ayuda a mantener tus GameObjects organizados por posición, en caso de que esto sea importante luego. Por eso siempre nos acostumbramos a resetear su transform. 3. Luego necesitas agregar un componente audio source o fuente de sonido. Normalmente lo harías con el botón Add Component, añadir componente. Pero cuando también quieras asignarle un audio clip o clip de sonido, hay una combinación rápida que puedes usar.
En la ventana Project ve a Assets, Audio, y arrastra el audio clip SFX House Ambience desde la ventana Project a la ventana Inspector para crear un componente Audio Source y asignar ese audio clip automáticamente como audio clip. Vale, vamos a hacerlo de las dos formas. Primero vamos a localizar el, el sonido, que tiene que estar aquí, Art y Audio. Y aquí tenemos el SFX, donde estaba House Ambient, que si lo seleccionamos podemos escucharlo aquí en una preview, que es un sonido de ambiente. Vale, si esto no se viera es porque está aquí oculto. Tenéis que agarrarlo y subirlo hacia arriba. Vale, ya lo tenemos aquí localizado. Vamos a seleccionar Ambient y vamos a hacerlo por el método lento, que es añadir componente, escribimos audio source, añadimos ese componente y ahora en audio clip le ponemos el audio clip que queramos que haga que suene. Este es el modo lento. El modo rápido, para ello voy primero a quitar el componente que he añadido, ya no hay nada. El modo rápido es arrastrar directamente el sonido en el inspector y al soltar se añade el componente audio source con la referencia al audio clip que hemos arrastrado. Es más rápido esto segundo que hemos hecho. La propiedad Spatial Blend ya ha sido totalmente configurada a 2D, por lo tanto no necesitas cambiarla. Vamos a ver dónde está. Aquí, Spatial Blend está a 2D. Si quisiéramos que fuera 3D, lo movemos hacia la derecha. En este caso, necesitamos que sea 2D, para que siempre suene con el mismo volumen, independientemente de si la cámara, que es la que tiene el audio listener, está cerca o lejos del GameObject Ambient, del que tiene este componente. Así que lo dejamos en 2D para que se escuche siempre igual. Y Play on Awake, que es empieza a tocar en cuanto el objeto se active, también ha sido habilitada por defecto. Esto significa que tan pronto como empiece el nivel y el objeto empiece en ese nivel, el componente empezará a hacer que suene el sonido que le hemos asignado aquí. Este es el Play on Awake. Está activado en cuanto pulsemos Play y el componente se inicie en el objeto en la escena, pues empezará a sonar esto. No obstante, va a parar por defecto cuando cuando haya terminado de reproducirlo. Habilitamos la casilla loop para que toque, lo reproduzca una y otra vez, que lo haga en bucle. Así que el loop, que significa bucle, lo activamos. De esta forma, cuando termine y llegue al final, sin cortar, sin parar, continúe otra vez desde el principio y así lo haga en bucle. ¿Qué más? Ahora tu casa embrujada tiene unos sonidos tenebrosos de fondo. Entra en el modo play y asegúrate de que el sonido esté funcionando adecuadamente. Pues vamos a hacerlo. Pulso play. Aquí vemos que el Play on Awake funciona. Ahora parece mucho más tenebrosa. Aquí, como no pusimos nada, pues este fantasma está ahí de adorno. Vale. ¿Qué más? Deberías escuchar el sonido, pero es un poco alto comparado con los otros sonidos que vas a agregar a través de este tutorial. Sal del modo play para que puedas ajustarlo. En el inspector, configura la propiedad volumen del componente audio source a 0.5. Así que aquí en volume lo vamos a poner a 0.5. De hecho, si queréis, podéis en modo reproducción, aquí podéis tocar, por ejemplo, con el volumen a 1, con el volumen a 0, que ya no se escucha, y así lo ajustáis como vosotros queráis. En el tutorial pone 0.5, pues a 0.5. Luego también podéis cambiar, por ejemplo, el pitch para que se escuche
más agudo o más grave. Casi ni se escucha. Agudo, más grave. Y esto, ya no recuerdo, estaba a 1. También podéis hacer para que suene más por el altavoz izquierdo o por el altavoz derecho y todo eso. Recordad que cuando estamos cambiando componentes en modo de reproducción, esto se va a resetear a como estaba antes de iniciar la reproducción. Si queremos guardarlo porque esta configuración nos gusta, usamos estos 3 puntos del componente y usamos Copy Component. Quitamos el play y luego aquí en Audio Source pegamos eh, el Paste Component Values. Queremos pegar los valores. Si hacemos clic con este, estaremos añadiendo un componente nuevo. El que hemos copiado se añadirá además del que ya hay. Nosotros queremos pegar los valores, por eso usamos este otro, Paste Component Values. Y ya, si en modo Play hubiéramos tenido una configuración distinta, se hubiera aplicado. Bueno, con esto, vale. Y ya hemos bajado el volumen al 0.5. Perfecto. Marcamos paso como completado. Siguiente. 5. ¿Cómo se puede duplicar una fuente de sonido? En vez de repetir este proceso para los dos efectos de sonido de cierre, vamos a ser más eficientes y vamos a duplicar los GameObject. Y luego vamos a cambiar las configuraciones como se necesite. En la ventana jerarquía seleccionamos el GameObject Ambient, lo duplicamos 2 veces con Control D o Command D. A uno le ponemos Escape y a la otra le ponemos Hot. Y que seleccionamos Ambient, Control D, 1 y 2 veces. A uno le ponemos Escape y al otro le ponemos Hot. Vale, 2. Y ya tenemos, en este caso, 3 GameObject, cada uno con un audio source, pero en este caso los 3 reproducen esta música. Supongo que ahora tendremos que configurar los otros 2. Estos sonidos no deberían tocarse enseguida o sin parar. Así que tendremos que quitar el Play on Awake. Queremos que suenen cuando el fantasma vea al jugador o cuando el jugador llegue a la meta. También necesitan oírse sobre los otros sonidos del juego, por lo tanto deberían ser más altos que el sonido ambiental. Con los GameObject Escape y Cut seleccionados, seleccionamos uno, mantenemos control pulsado y seleccionamos el otro con el botón izquierdo. Y de esta forma aquí vemos los componentes comunes a ambos objetos. Como este componente y la configuración es la misma, pues lo vemos entero. Y queremos a estos dos objetos que en su componente audio source el play on awake no esté, ya que no queremos que suenen esos sonidos en cuanto se inicia la escena. Queremos nosotros, mediante código, decirle ahora es cuando tienes que sonar. Luego también el loop queremos que suenen una sola vez, que no se repitan una y otra vez. Y luego el volumen lo vamos a poner a 1, ya que la música la teníamos a 0.5 y así estos van a sonar por encima de la música. Vale. Ya que has ajustado las configuraciones comunes, puedes configurar el audio clip de cada uno, el sonido que queremos que suene. Selecciona el objeto Cut y configuramos el audio clip para su componente audio source a SFX Win. Pues seleccionamos Cut, no, al revés. Cuando se ha capturado o se ha pillado al enemigo, bueno, cuando el enemigo ha pillado a John Lemon, tiene que sonar el SFX Game Over. Y cuando escapa, tiene que sonar el SFX Win. Así que está al revés. Vamos a seleccionar escapar y vamos a asignar el audio clip SFX Win. Que si hacemos clic
en SFX Win y pulsamos en lo que suena cuando gana. Vamos a escuchar el de Game Over. Perfecto. Entonces, en escapar asignamos SFX Win y en cut ponemos SFX Game Over. O lo arrastramos aquí o hacemos clic en este círculo y lo seleccionamos aquí, SFX Game Over, y se asigna igual, en vez de arrastrar. En Unity hay muchas formas para hacer lo mismo. Esto es muy útil ya que unas veces te convendrá hacerlo de una forma y otras veces convendrá hacerlo de otra. Vale, estos dos ya los tenemos hechos y acabamos de configurar las fuentes de sonido extra diegéticas, las que suenan en 2D. Es decir, siempre con el mismo volumen independientemente del lugar o la distancia a la que se reproduzcan del audio listener que está en la cámara por defecto. Luego el audio listener se puede poner en cualquier objeto que queramos, eso sí quitándolo antes de la cámara. Solo puede haber uno en la escena. Si hay más de uno, Unity te mostrará un aviso o un error en la consola diciendo, oye, que tienes más de un audio listener y solo puede haber uno. Vale. Pero antes de que continúes a la implementación de los sonidos, Escape y Cut, vamos a ordenar las fuentes de sonido bajo un solo padre jerárquico, para que no estén las tres aquí, igual que hicimos con los enemigos y con los waypoints. Marcamos paso como completado y para organizarlas vamos a crear un GameObject vacío, botón derecho, Create Empty, reseteamos el transform y lo llamamos, podemos cambiarle el nombre aquí o aquí. Lo pongo bien, selecciono todo y pego. Audio. Y ahora lo seleccionamos, marco el primero, mayúscula Shift izquierdo. Y marco el último con el izquierdo y arrastro a audio. Vale, esto es lo que hemos hecho. Seleccionar los objetos Ambient, Escape y Cut y lo arrastramos a el GameObject audio que hemos creado para que queden así, como hijos. Marcamos paso como completado. Vale, ya está la jerarquía de objetos un poco más ordenada. Ahora, vamos a regresar al script GameEnding, que es el que se encarga de que termine el juego. Ya que has organizado tus cosas, vamos a seguir implementando los sonidos de fin de juego en el script GameEnding. En la ventana Project, abre la carpeta Asset, Scripts y haz doble clic en el script GameEnding para abrirlo y editarlo. La última vez que trabajaste con el script GameEnding quedó así. Bueno, marcamos paso como completado y mientras tanto abrimos el script GameEnding. Y aquí lo tenemos. Siguiente. 8. Actualiza tu script GameEnding para que toque sonidos. Necesitas agregar la funcionalidad de tocar una fuente de sonido cuando el método endLevel se equivoque. ¿Se equivoque, he dicho? Se invoque. He leído mal. Vale. Queremos que suene cuando se llame a endLevel. O sea, supongo que será aquí. Hay dos fuentes de sonido distintas que pueden tocarse, una de ganar y otra de perder. Por lo tanto, necesitarás una referencia para cada una. Recuerda, el método endLevel se invoca en cada fotograma en el update. No quieres que la fuente de sonido esté tocándose en cada fotograma. Necesitas una manera de pararlo después de que toque por primera vez. Es decir, que cuando se ejecute endLevel, hagamos algo para que evite que en el update se vuelva a ejecutar el endLevel, para que se ejecute solo una vez. Vamos a comenzar agregando las referencias a las fuentes de audio. Claro, queremos referenciar al componente audio source, tanto a este como a este otro que tenemos configurado aquí. Entonces vamos a declarar debajo de la variable exit background image canvas group el siguiente código, debajo de esta.
estamos declarando una variable de tipo audio source que se llama exit audio y la ponemos pública para poder asignarla desde el inspector y también para poder acceder a la misma desde otros scripts si quisiéramos. Tus invocaciones a endLevel ya no tendrán los parámetros correctos que se le hayan pasado. Ahora también necesitan un audio source o fuente de sonido también. Cambia la primera invocación al método endLevel a lo siguiente. Aquí se han equivocado. Esto tendría que ir aquí arriba. Así que voy a poner esa línea también aquí. Porque uno es al audio de que ha salido, que ha ganado, y otra es que lo han pillado, que ha perdido. Y lo otro, a ver si sale. Vale. Esto es lo que se refiere, que a end level, además, igual que le decíamos el image canvas group que queremos que muestre, es decir, que le suba el alfa a 1 para que se vea, y además decirle si queremos que reinicie el nivel o, si no lo reinicia, que cierre el juego. Aquí tenemos que recibir también el sonido que queramos que suene. Y como el sonido que queramos que suene está referenciado por un audio source, pues por eso le añadimos como tercer parámetro un audio source. Y aquí, para llamarlo igual, pues lo llaman audio source. Podríamos llamarlo como quisiéramos. Sonido final o sonido end level o lo que sea. Yo voy a usarlo igual. Fijaos que el mero hecho de que esta A sea minúscula implica que es distinta de esta A mayúscula. Esta coma aquí sobra. Y por eso uno es el tipo y otro la variable. De hecho, la variable, como se sabe que es una variable, en teoría podría tener la A mayúscula y debería de funcionar. Pero bueno, normalmente en los parámetros se suele poner la primera letra minúscula. Y aquí arriba, las variables públicas en C# se suelen poner en mayúscula. Pero bueno, eso depende también de la forma de escribir código que esté en cada empresa. Bueno, ya le hemos definido qué sonido queremos que suene. Bueno, pasar la referencia al sonido que queremos que suene cuando se llama a end level. Entonces, aquí me estoy adelantando, pero bueno, ya que he hecho el cambio, me duele que esté esto aquí con error, porque claro, le estamos pasando dos parámetros. Y ahora espera que además le pasemos el tercero. Y se lo vamos a pasar ahora mismo. Cuando el jugador está en la salida, pues tenemos que pasar la referencia a el audio source que pondremos en esta variable desde el inspector. Así que copio y le pasaremos ese parámetro, de forma que cuando el jugador esté en la salida, endLevel reciba la referencia al audio source del sonido de que ha ganado. Y el otro, pues que ha sido capturado o que lo han pillado. Pues al final, coma y cut audio. Y ya no tenemos error. Eso sí, voy a ir leyendo atrás para no dejarme nada. Vale, esto ya lo hemos hecho, aunque este código no es. Este era añadir el tercer parámetro. Luego necesitas crear una variable para asegurarte de que el sonido se toque una sola vez. Una variable tipo bool será false o falsa por defecto. Cuando quieras que se toque el sonido, puedes marcar es falso y tocar el sonido y ponerlo a es verdadero. Una vez que lo haya hecho. Vale, que por defecto vale 0, de forma que cuando se ejecute no suena, bueno, se vea que no ha sonado todavía y cuando hagamos que suene el sonido, la ponemos a verdadero y entonces sabremos si esta variable tiene verdadero es que el sonido ya ha sonado y no tenemos por qué hacer que suene de nuevo. Porque si recordáis, end level se va a estar llamando en cada fotograma. Y solo queremos que reproduzca el sonido la primera vez. Entonces por eso
definimos esta variable que guarda verdadero o falso. La ponemos aquí debajo. Y como es privada, que no tiene public delante, le ponemos el m barra baja, que no es obligatorio, pero bueno. Y por defecto, las bool se inicializan a falso, igual que las float o int se inicializan a cero. Entonces, marcamos paso como completado. Y 9. ¿Cómo se ajusta tu método para que use las nuevas variables? Ahora vamos a usar estas variables. Desde que el juego debería tocar una fuente de sonido diferente dependiendo de si se ha atrapado a John Lemon o se ha escapado, necesitamos agregar otro parámetro para el método endLevel. Y ya lo hemos cambiado añadiendo AudioSource como parámetro de entrada de este método, que lo va a necesitar para hacer que suene el sonido que le estemos pasando por aquí. Que ese sonido pues, va a ser distinto dependiendo de si se ha llamado endLevel cuando el jugador ha llegado a la meta, que va a ser exit audio, o si se ha llamado al end level, que se ejecuta cuando el jugador ha sido pillado por un fantasma, que será entonces el que referencie codes audio. Tus invocaciones a end level ya no tendrán los parámetros correctos que se le han pasado. Ahora también necesitan un audio source o fuente de sonido también. Cambia la primera invocación al método end level a lo siguiente. Esto es lo que hemos hecho antes. Añadir esto y esto. Y la segunda invocación, el método enLevel, que es cuando el fantasma pilla al jugador, pasándole esta referencia. Las invocaciones al método son correctas nuevamente, pero actualmente tu método enLevel no hace nada con este nuevo parámetro. Es decir, endLevel lo recibe, pero si os dais cuenta, aquí no lo estamos usando. 10. ¿Cómo asegurarse de que los sonidos solo se toquen una vez? El sonido solo debe tocarse sin que importe cuánto tiempo haya pasado en el cronómetro. Por lo tanto, tiene sentido que el código que se refiere al sonido esté al principio del método, es decir, aquí arriba, ya que este código de aquí se ejecuta cuando el temporizador, es decir, desde que se llama endLevel por primera vez hasta que ha pasado el tiempo del fade más el tiempo que tiene que estar la imagen en pantalla. Así que necesitamos que esté aquí al principio. Solo quieres que el sonido se toque si no se ha tocado antes. Así que necesitamos ponerlo dentro de una sentencia condicional if que verifique si ha ocurrido o no. Así que aquí ponemos si no ha sido reproducido. Acordaos que la exclamación delante de algo que vale un bool lo que hace es hacer que valga lo contrario. Si aquí hubiera verdadero, esto lo convertiría en falso. Es como decir no. Si la variable dice si el audio ya ha sido reproducido, pues con esto estamos diciendo que no, es decir, si no el audio ha sido reproducido. Que esto es lo mismo o sería lo mismo que hacer lo siguiente. Esto es más cutre, pero bueno, se ha sido cogido y aquí ponemos el código. Aquí pues sería el mismo código. Es decir, si ha sido capturado, se ejecutaría esto, en nuestro caso no queremos hacer nada, y si no, pues ejecutaría esto otro. Tanto esto, poniendo el código aquí, como esto, poniendo el código aquí, es lo mismo. Lo que pasa es que esto queda así muy cutre. Por eso se hace poniendo sí, negando esta variable o lo que valga, y ya está. Pues si no ha sido reproducido el audio, pues entonces hacemos que se reproduzca el audio. Y también haremos que la variable valga verdadero, para que la próxima vez que se vuelva a llamar a endLevel, ya este código no se ejecute porque al valer esto ya verdadero, si lo negamos, equivale a falso.
Entonces, si tenemos un if y dentro, lo que hay dentro es falso, esto ya no se va a ejecutar y ya no se va a volver a reproducir en el siguiente fotograma. Solo se reproducirá la primera vez. Y aquí lo dice, el símbolo de exclamación niega lo que esté a su derecha. Eso significa que el código dentro de la sentencia condicional if solo será ejecutada si el sonido no se ha tocado. Lo primero que necesitas hacer con esta sentencia condicional if es tocar el sonido. Para tocar el audio clip o clip de sonido que ha sido asignado a una fuente de sonido o audio source es referenciar el audio source a través de la variable donde lo hemos recibido, audio source, y ya con punto tenemos un montón de operaciones para hacer. Por ejemplo, play, que es para que se reproduzca inmediatamente, play delayed, donde le ponemos los segundos que queremos que se espere para empezar a que suene el, el sonido. Y bueno, tenemos un montón de otros métodos. Tenemos un montón. Pero bueno, el que nos interesa ahora es play. Y con esto mm, empezará a sonar. Ahora tenemos que hacer que la siguiente vez, en el siguiente fotograma que se vuelva a ejecutar en Level, esto no vuelva a ejecutarse. Y ahora lo pone aquí. Porque solo quieres que el sonido se toque una sola vez, necesitas configurar el valor de mHashAudioPlayed a true o verdadero. Esto significa que el código dentro de la sentencia condicional if no se invoca nuevamente. Dentro de la sentencia condicional if, debajo de la invocación al método play, añade lo siguiente. Lo podemos poner debajo o arriba, da igual. Tanto que esté abajo o arriba, el funcionamiento va a ser el mismo. Yo lo suelo poner al principio, para que se vea que eh, la primera vez que vale falso va a entrar, entonces inmediatamente lo pongo a la variable verdadero, que con este not se va, en el siguiente fotograma, va a dar falso y ya esto no se va a volver a ejecutar. Lo suelo hacer siempre al principio para que no se me olvide, porque si no lo pongo y me entretengo haciendo cosas, luego a lo mejor se me olvida ponerlo. Entonces lo voy a dejar como estaba, así. Yo creo que se entiende bien cómo está hecho. Y si no, vamos a utilizar una cosa que no sé si sabréis que existe, que es la depuración de código. Que en caso de que tengamos algún bug o algún problema y no sabemos o no sepamos qué está pasando para que funcione como nosotros no esperamos que funcione, pues solemos depurar código. Y depurar código significa ir viendo qué instrucciones se van ejecutando en cada momento y podemos ir siguiendo el orden en el que se van ejecutando y el valor de las variables que van teniendo en cada momento. Voy a preparar la escena, voy a guardar primero todos los scripts pulsando Save All y voy a colocar al personaje. Ah, no, suena igual cuando muere, así que me viene bien, no tengo ni que recolocarlo. Eh, Creo que antes de eso vamos a terminar este apartado. Hemos escrito el script que debería de verse así. Hay todavía más cosas. Claro, asignar las referencias a los componentes y todo eso para que funcione. Así que vamos a terminarlo. El último paso es configurar las referencias que agregaste al script GameEnding. En la ventana jerarquía seleccionamos GameEnding, ya que en GameEnding hemos añadido estas dos referencias a los componentes audio source. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a GameEnding, aquí. Necesitamos Exit Audio, que es un componente que está en este objeto. Así que arrastramos el GameObject aquí y automáticamente va a buscar la referencia al objeto, bueno, al componente audio source del objeto que estamos arrastrando. Y ya lo ha cogido.
Y para code audio, igual, arrastramos el objeto, el GameObject code, que tiene ese componente y al soltarlo, busca ese componente en el GameObject que hemos arrastrado y le asigna la referencia a el code audio de aquí del GameEnding. Y con eso ya tenemos configurado el sonido extradiegético. Marcamos como completado y ahora vamos a probarlo y también vamos a aprovechar para depurar, solo para que veáis que existe esa opción. Lo vamos a ver muy por encima. Pulso play y voy a ir para que me vea esta gárgola. Y deberíamos de escuchar el sonido de perder. Perfecto. El de ganar no, porque tendría que cruzarme la casa entera. Así que con que suene uno, ya suponemos que van a sonar los dos. Aunque antes de generar el juego tendremos que probarlo entero para ver si todo está bien. Vale, vamos a depurar. Para depurar paso a paso, vamos a centrarnos en las líneas que queramos que queramos observar. Por ejemplo, a nosotros nos interesa cuando en level se ejecuta. Así que en la primera línea de dentro de las llaves, este if, aquí al lado del número, ¿dónde está? Aquí. Ya se me había olvidado que había que darle aquí justo a la izquierda. Y aparece un punto rojo. Si hacemos clic, se quita. Y si lo ponemos, se pone. Esto indica que cuando la ejecución de código llegue a esta línea, se va a parar el juego y nos va a permitir a nosotros ver cómo se va a ejecutar. Así que tenemos aquí depurar, eh, iniciar depuración y creo que ya está. Ahora nos venimos a Unity y dice que estamos intentando conectar un depurador. Pero en modo debug, vale, que estaba aquí abajo. Se me ha olvidado que en esta última versión hay que hacerlo. Entonces pulsamos activar el debugging para esta sesión. Bueno, sí, para esta sesión. Claro, cuando esto está, que no está azul, es porque la depuración está desactivada. Haciéndole clic es como se activa. Entonces vamos a hacerlo todo desde el principio para que quede mucho más claro. A ver que termine de hacer todas las tareas que tiene que hacer. Y le voy a hacer clic y voy a cambiar al modo que no es de depurar. Y otra vez hace todo lo mismo. Simplemente para iniciar la depuración ponemos el punto de ruptura en las líneas importantes que queramos que separe la ejecución y luego en Unity nos venimos aquí al bicho este y elegimos cambiar a modo debug. Y ahora hará toda su tarea y creo que también tendríamos en Visual Studio que iniciar la depuración. Y ya pone listo. Vamos a ver. Vale. Que tenemos que hacer las dos cosas. Una, desde el editor de Unity, activar el modo depuración y luego desde el Visual Studio venir a depurar e iniciar depuración. Y bueno, ya está el punto de ruptura marcado y ahora aquí iniciamos y cuando se vaya a llamar End Level veremos que se para el juego. Voy a hacer que me maten. ¿Veis? Y nos salta. Aquí ya no podemos venir a Unity. ¿Ves? Por mucho que le doy, no lo veo porque está parado. Lo que se nos muestra es Visual Studio. Y la flecha indica que ahora se va a ejecutar esta instrucción. Cuando estoy en modo depuración, puedo ver lo que tienen las variables. Es decir, poniendo el ratón encima de do restart, veo que ha recibido el valor true. Poniendo el ratón aquí, puedo ver que hace referencia a este canvas group que se llama code image background. Y si despliego, puedo ver sus valores.
y puedo ir mirando y todo eso. Y el audio source, vemos que ha recibido el audio source hot, que es el de que ha perdido. Ahora vemos has audio played. Vale falso porque así es como se inicializa. Entonces, como vale falso, vamos a ver qué pasa cuando se le hace el not. Así que seleccionamos todo y ponemos el ratón encima. Entonces, eso ya, el no, aquí tenemos la exclamación. Y la variable ya vale verdadero. Si tenemos un if y dentro de dos paréntesis vale verdadero, significa que se va a ejecutar el código que hay dentro. Así que ahora quiero avanzar un paso. Aquí tenemos los botones. Esta es paso a paso por instrucciones. Paso a paso por procedimientos, paso a paso para salir. A ver, esto es mostrar la siguiente instrucción. Pues vamos a ir ejecutando este de aquí, que es F11. Si pulsamos, vamos a ver que la siguiente instrucción que se va a ejecutar va a ser esta. Bueno, se pone aquí y la siguiente se va a ejecutar esta. Ahora vale falso, pero cuando se ejecute valdrá verdadero, ya que el operador igual va a asignar lo que es la derecha a la variable de la izquierda. Aquí, en la ventana de automático, podemos ver el valor que tienen las variables que hay en donde, o que se puede acceder en la línea en la que actualmente está la ejecución. Aquí podemos ver todas esas. Bueno, cuando se ejecute, ahora vale falso, cuando se ejecute valdrá verdadero. Ejecuto pulsando este botón y vemos que ha cambiado a verdadero. Si queréis, también podéis hacer aquí usando el pin y ya tenéis aquí la variable. Y ya siempre vais a estar viendo el valor que tiene cuando depuréis. Es una forma de tenerla ahí siempre a mano. Voy a cerrar. Y luego aquí, esta es audio source, que vemos que hace referencia al componente code y se le dice que haga que suene. Cuando ejecutemos esta línea, sonará la música de que ha sido capturado, o pillado, o visto, o lo que sea. Y bueno, le doy y debería de empezar a sonar. Si no suena, no os preocupéis porque como estamos en modo depuración, posiblemente se haya planificado para ejecutarse al final del fotograma o al inicio del siguiente fotograma. Así que por eso no os preocupéis. Y ya lo que vamos a hacer va a ser decirle al Visual Studio que continúe la ejecución normal, en vez de tener que estar dándole una, otra, así un montón de veces. Nosotros no queremos eso. Así que le vamos a decir continúa. Y ya cuando vuelva otra vez a ejecutarse en level, esta línea otra vez se parará. Entonces esta línea va a seguir ejecutando por aquí. Cuando yo pulse continuar, y va a seguir ejecutando normal hasta que vuelva a dar con el breakpoint. ¿Veis? Y otra vez se ha ejecutado en level, pero esta vez, acordaos que aquí pusimos has audio played a verdadero. Así que esta vale, ¿veis? True, verdadero. Pero como tiene el not, si veis aquí abajo, not has audio played vale falso. Si tenemos un if y dentro vale falso, pues esto ya no va a ejecutarse. Y lo vamos a comprobar haciendo que avance a la siguiente instrucción. ¿Veis? Automáticamente salta ya a la siguiente, porque como esto vale falso, pues esto ya no lo hace. Y entonces, al no hacerlo, pues ya no toca el sonido de perder por segunda vez o tercera en cada fotograma siguiente. Solo lo hace la primera vez. Y bueno, ya quitamos el punto de ruptura para que no vuelva a parar y pulsamos continuar. Y ya sí podemos volver a Unity. Lo de depurar es muy útil porque cuando tienes una excepción null point exception, eso que sale aquí en rojo en la consola que dice null point exception, eso significa, voy a poner por ejemplo aquí, un punto de ruptura. Cuando se tiene un null point exception,
se puede saber muy bien. Por ejemplo, ahora audio source tiene cot, tiene la referencia al componente. Entonces, como esta variable referencia a un componente, pues el play va a funcionar. Voy a quitar el punto de ruptura y pulso continuar. Y suena. Pero imaginaos que se nos olvidara Game Ending y aquí en Code Audio no tuviéramos la referencia. La he seleccionado y ahora pulso eh, suprimir y creo que debería de limpiarla. Pero si no, pulso el punto aquí y selecciono None. Y si no se actualiza, pues selecciono otro objeto y vuelvo a seleccionar el mismo. Y ya se ve que es None. Ahora, si Code Audio no tiene ninguna referencia, vamos a ejecutar para que veáis qué ocurre. Vamos a tener un null exception. A ver. Bueno, en este caso es argument null exception. Pero bueno, esto sale, supongo que es porque estamos depurando, estamos en modo de depuración. Voy a detener la depuración usando aquí el cuadrado este rojo y aquí vamos a quitar la reproducción de Unity. Como modificamos el game ending en modo de reproducción, bueno, en este caso creo que lo hice estando parado, por eso se ha aplicado el cambio. Vale, pues no tengo que hacer nada, lo voy a dejar así sin la referencia y voy a quitar aquí lo de depurar. Es que quiero que veáis que va a salir el null reference exception. Lo que ha salido antes era ese mismo error, pero que lo vemos porque estamos en modo de depuración. ¿Veis? Si estamos en modo release, ya directamente nos sale argument null exception, que el valor no puede ser null. Y aquí nos dice que ha sido, esto lo tenemos que leer de abajo hacia arriba. Se ha ejecutado el update de nuestro script en esta línea, luego se ha llamado a endLevel, que está en nuestro script GameEnding en la línea 51, y luego se ha llamado a audiosource.play. Y ya miraríamos esta línea. Entonces ya sabemos que tenemos un argument, en este caso es un argument null exception. Bueno, me vale. ¿Cómo arreglamos este error? Pues yéndonos a la línea esta, ¿veis? Nos marca, es decir, marcando de nuestro script la línea y nos lleva a esto. Un null exception significa que estamos llamando un método a una variable que vale null. Y para hacerlo bien, para saber cómo arreglar eso, pues vamos a iniciar el modo de depuración. A ver, que termine. Y ahora nos venimos aquí a Visual Studio, e igual, depurar, iniciar depuración. Y como hemos visto, sabemos que cuando estamos en modo depuración y tenemos ese tipo de error, en cuanto ocurra, se va a parar el Visual Studio, va a parar la ejecución y nos va a decir, oye, que aquí has tenido ese error. Entonces vamos a iniciar la ejecución para que salte ese error. Y se nos pare, no necesitamos poner ningún punto de ruptura. En cuanto salta esa excepción, se va a parar la ejecución. ¿Veis? Y nos dice que aquí hemos tenido un argument null exception. Eso significa que, voy a cerrar, ahora inspeccionamos y vemos que la variable audio source vale null, es decir, no referencia a ningún componente audio source. Y por eso ha dado el error, porque no podemos llamar a un método o acceder a una variable de una referencia o otra variable que vale null, porque no tiene ningún valor concreto. Y así sabríamos que audio source vale null. Y diremos, ¿y por qué vale null? Pues porque aquí
se le ha pasado null. Entonces ya iríamos a qué enlevel, desde dónde se ha llamado a este método. Pues podemos saber aquí en la pila de llamadas, aquí tenemos la pila de llamadas. Eso significa que la última es la línea actual. Y si vamos hacia abajo, sabemos que aquí, hacemos doble clic, vemos que está en level. Y si vamos más abajo, aquí en update, hacemos doble clic, vemos, ¿veis? Se ha marcado esta línea. Eso quiere decir que hemos entrado no por el de arriba, sino por el de abajo. Y por eso es muy útil la pila de llamadas, para ir viendo hacia atrás quién ha llamado a qué método, si este método ha llamado a otro método, y así podemos saber quién es el padre de todo, el que ha iniciado la pila de llamadas. En este caso sabemos que ha sido desde este segundo. Entonces significa que esta vale nulo. Y ya investigaríamos por qué vale null. Y nosotros sabemos que vale null porque es aquí, es una variable pública que tenemos que asignar desde el inspector. Y si vale null es porque no la hemos asignado. Entonces ya sabríamos que asignándola ya no tendríamos ese error y ya lo habríamos corregido. Voy a detener la depuración, voy a detener la ejecución en Unity y voy a pasar al modo normal. Y bueno, pues más o menos habéis visto por encima que utilizando la depuración podemos poner puntos de ruptura en el código o a líneas de código. Podemos a una o a muchas, las que queramos. De forma que cuando se inicie la ejecución, eh, esta se detenga justo en ese punto de ruptura. Y podemos ir ejecutando y viendo paso a paso qué líneas va ejecutando el ordenador o donde estamos ejecutando nuestro juego, como el orden en el que se van a ir ejecutando, qué valores van a tener en cada momento según esa ejecución, y así podemos saber y corregir comportamientos que no nos esperemos que ocurran. Porque muchas veces, aunque tu código no dé ningún error, puede que no haga lo que tú esperas que haga, porque no se lo has dicho correctamente. El orden de las instrucciones y todo eso, quizás no se lo has dicho bien. El ordenador, recordad que siempre va a hacer las cosas tal cual se las digas. Si hace algo completamente distinto es porque no se las has dicho bien. Y bueno, después de este mini curso, bueno, es para que sepáis que eso existe, la depuración. Y cuando en algún sitio os enseñen a hacerla, eh, que sepáis que es muy importante, ya que os va a salvar de un montón de problemas, porque ya no solo cuando tengáis un error o algo no funcione como vosotros esperáis, decir, ¿qué podrá ser? Eh, con la depuración directamente vas a ver el origen, vas a ver exactamente qué es lo que está pasando y analizar el estado de todas las variables y saber realmente en un momento por qué está ocurriendo ese error. Todos los años que llevo en este canal de YouTube, un montón de gente, tengo este error, ¿qué podría ser? Y claro, vale, es lógico, tienes un error, no sabes dónde viene, pero ahora mismo, como digo en este vídeo, existe una herramienta que se llama depurar código, que es estupenda para solucionar esas cosas, ya que si tienes un error o un problema o algo que no funciona como debería, depurando esa parte del código puedes saber exactamente qué es lo que está pasando. Y si funciona mientras depuras de una forma distinta o no esperas que un if ejecute su código, pues ya puedes examinar por qué la condición que tengo puesto entre los paréntesis de ese if no se está cumpliendo. Y ya pues se puede investigar y soluciona ese problema en menos de 5 minutos. Si no depuras, pues o no sabes depurar o no sabes ni que existe la depuración, pues estás mirando a una caja negra y no sabes realmente qué es lo que está haciendo por dentro. Y como no sabes lo que está haciendo por dentro, pues no tienes forma de encontrar el error. Hay formas de encontrar el error usando debug log, poniendo un montón de debug log, ir sacando siempre por consola el valor de las variables o frases como diciendo he entrado dentro de este if. Otra, que sea el valor de esta variable es 4
y luego iniciar la reproducción e ir viendo lo que ha salido en base a la ejecución de la parte que tú crees que tiene el problema. Pero usar debug log está bien para cosas muy sencillas, pero para cosas más complicadas recomiendo utilizar la depuración de código. Y bueno, marco paso. Bueno, ya está marcado como completado. Vamos a seguir. Ya quedan. Uf, queda el doble de pasos. Es que me lío. Bueno, con que después de esta charla sepáis que existe un método que se llama depurar, que nos va a permitir ver exactamente eh, cómo se va ejecutando nuestro código y qué variables, qué valores tiene cada variable en cada momento, que sepáis que eso es muy útil para encontrar problemas en nuestro código. Vamos a seguir. 11. ¿Cómo se agrega el sonido de los pasos? Ahora necesitas implementar el sonido donde puedas identificar la fuente. Vamos a comenzar con los pasos. Donde puedas identificar la fuente significa que vamos a hacer que el sonido ocurra en un punto concreto del mundo de nuestro juego. En este caso, los pasos los pondremos que suenen en los pies de nuestro personaje. En la ventana jerarquía seleccionamos el GameObject John Lemon. Seleccionamos el GameObject John Lemon. En el inspector agregamos un componente Audio Source. Pues igual, vamos a hacer que John Lemon pueda reproducir sonidos. Añadimos componente Audio Source. En este caso, el Audio Source, cuando se reproduzca, bueno, sí, va a estar en los pies porque el centro, para que se vea aquí, tiene que estar marcado como pivot. Si ponemos center, aparece aquí. Si ponemos pivot, vemos realmente el origen de nuestro objeto. Sí, ¿veis que aparece un altavoz? Porque le hemos puesto el audio source. Va a sonar justo aquí, en este punto. Usa el botón circular y seleccionamos el audio clip a SFX Put Steps Looping. Vale. A mí me gusta siempre Project. Los sonidos estaban en Art, Audio. ¿Y dónde está SFX Footsteps Looping? Vale, aquí se escuchan pasos. Vale. Y eso es lo que tenemos que asignar al audio source que hemos creado. Lo asignamos o usando aquí el puntito y seleccionando SFX Footsteps Looping o lo arrastramos directamente. A pesar de ser un sonido diegético con posición, aún deberías usar una mezcla espacial o Spatial Blend de 2D. De esa manera, el volumen no varía a medida que John Lemon se mueva. La configuración por defecto funciona bien aquí. Es decir, en Spatial Blend, pues si lo estamos poniendo a 2D, significa que se va a sonar siempre al mismo volumen, que no va a importar la posición. Yo soltando el rollo de que este sonido sí lo íbamos a hacer, que sonara desde los pies, y resulta que desde el tutorial lo ponen para que sea 2D, que suene siempre con el mismo volumen, independientemente si está más cerca o más lejos de la cámara. En fin, no quieres que el sonido se toque tan pronto como comience la escena, ya que John Lemon empieza la escena en una posición estacionaria o quieta. Deshabilita la casilla Play on Awake. Así que Play on Awake quitado. No queremos que suene en cuanto el objeto, el componente, el objeto de ese componente se inicie en la escena. Lo que sí necesitas es que el sonido continúe tocándose hasta que le digas que pare. Para ello necesitas hacer un loop, así que habilitamos la casilla loop. Es decir, en cuanto digamos que empiece a sonar los pasos, ese sonido va a empezar a sonar. Ya veo lo que van a hacer. Van a hacer que en cuanto empecemos a movernos, empiece a sonar. Y en cuanto nos paremos, en vez de play, hagamos stop para detenerlo. Vale, tal como hiciste antes, ahora necesitas editar un script para que puedas tocar el sonido cuando quieras. Marca el paso como completado. Regresa a tu script Player Movement.
Para habilitar el sonido de los pasos, vas a editar tu script Player Movement. Haz doble clic en la propiedad script del componente Player Movement para abrir el script para editar. Pues nos vamos a Scripts, Player Movement y la última vez el script se quedó así. Y todo eso de ahí. Marcamos paso como completado. Actualiza tu script Player Movement para que toque sonido. Claro, para que toque sonido tenemos que añadir la referencia al componente audio source que acabamos de añadir. Ahora necesitas editar tu script para que los pasos se escuchen cuando John Lemon esté caminando y para que paren cuando no se esté moviendo. Lo primero que necesitas es una referencia al componente audio source que acabas de añadirle a John Lemon. Debajo de la declaración de variable mRigidBody, agrega el código siguiente, es decir, una referencia al audio source. Vale, en rigidBody ponemos la referencia al audio source. ¿Qué más? Desde que esta no es una variable pública, ¿veis? No tenemos public delante, no podrás asignarla en la ventana inspector. Al contrario, tendrás que hacerlo a través del código como lo hiciste con los componentes Animator y rigidBody. De hecho, esto que acabo de hacer, he caído en la cuenta que está mal. No quiero añadir el audio source al GameObject de John Lemon. Quiero añadirlo a el prefab de John Lemon. Así que este audio source voy a copiarlo, copy component, y lo voy a eliminar. Y remove component. Voy a asegurarme que no overrides, no hay nada. Es decir, está el objeto John Lemon tal cual está en el prefab. Voy a editar el prefab. Es aquí donde tenemos que añadir el componente. En el objeto principal hacemos clic, por ejemplo, aquí y usamos paste component as new para que se añada y se configure tal cual lo teníamos, ya que no quiero añadirlo y configurar esto a mano y quitar el play and awake y marcar el loop. Y bueno, ahora sí, guardamos. Y con esto yo creo que ya podemos salir a la escena principal. Perfecto. Vamos a seguir. Vale, en el método start, después de la asignación de las referencias de las variables mAnimator y mRigidBody, agrega el siguiente código. Pues lo mismo que hicimos para obtener las referencias de el rigidBody y del animator en el player movement. Bueno, si estamos editando el player movement. Si hacemos doble clic aquí en el script, lo abrimos igual. Y bueno, pues aquí igual, audio source, get component, audio source. Entonces esto se ejecuta en cuanto el componente se inicie en el objeto. Y de esta forma ya tendríamos la referencia en la variable. Recordad que también podremos hacer si es en el mismo objeto, para obtener el componente que está en el mismo objeto en el que esté el componente en el que estamos poniendo la referencia, esto no lo podemos ahorrar. Si, como es privada, podemos poner serialize, a ver, empiezo a escribir y hago control espacio para que me sugiera y aquí me sale escrita. La marcamos como serializada, como campo serializado, y con esto ya lo puedo editar en el inspector. De forma que si nos venimos aquí a la edición del prefab, acordaos que tenemos que hacerlo siempre desde el prefab. Pues ya podemos en audio source directamente arrastrar desde el título de componente audio source al campo y ya tenemos la referencia. Podemos hacerlo de esta forma o usando el get component. Pero como ya tenemos hecho aquí con get component, para que aprendáis que se puede hacer de otra forma, vamos a hacer que el audio source, la referencia, la establezcamos de forma manual en el inspector usando el serialize field en una propiedad que es privada.
El problema que tiene esto es que quizá nos esté molestando esto aquí, ya que esto va a estar siempre mm, haciendo referencia a este otro componente. Pero bueno, eso ya decidís vosotros. Si os molesta mucho, pues os tenéis la referencia mediante código usando el getComponent. Y si no os molesta mucho porque lo veis más fácil, pues la declaráis serializable y la asignáis desde el inspector. Voy a guardar para que se guarden los cambios. Yo, por hacerlo distinto, lo voy a hacer así. Y voy a la escena principal. Y ya si vamos a John Lemon, el audio source tiene la misma configuración que le hemos hecho en el prefab, que ya haciendo clic aquí no se resalta. Pensaba que tocando clic aquí se resaltaba el componente, pero no, lo que se resalta es el objeto que tiene ese componente. Seguimos. Vale, ya solo necesitamos usar la referencia, esta, para hacer que empiece a sonar o que se pare. 14. Ajusta tu método para que use las nuevas variables. Afortunadamente ya has creado una variable una variable en el método fixedUpdate llamada isWalking. Esto va a funcionar perfectamente para reproducir y para parar, bueno, para reproducir y parar el sonido de los pasos. Debajo de la invocación al método setBool en el componente animator, agrega la siguiente sentencia condicional. Debajo del setBool en el componente animator, pues animator.setBool. Aquí, justo debajo. Es decir, cuando calculamos si el personaje está andando, le decimos al animator que actualice su parámetro isWalking a, a lo que hayamos calculado, si está caminando o no, y justo después vamos a hacer un if. Está caminando, pues haremos una cosa, posiblemente, si no lo estaba, que empiece a sonar el sonido, y si ya no está caminando, que lo pare. Vamos a ver, ahora puedes invocar play en la fuente de sonido si walking es true o verdadero, y stop en la fuente de sonidos es false o falso. No quieres continuar invocando play en cada marco, en cada fotograma, solo quieres hacerlo si la fuente de audio o audio source no está en modo play, que no está reproduciendo. Para asegurarte de que esto no pase en cada para que no pase en cada fotograma, agregamos la siguiente sentencia condicional if dentro de la otra que acabas de agregar. Esto es una forma de consultar al componente audio source, que la referencia al componente audio source podemos acceder a una variable, bueno, en este caso una propiedad, que equivale o que devuelve un bool de está reproduciendo. Y con esto podemos saber si está sonando este audio source o no. Si está caminando y, aquí tenemos otro if, si está caminando se va a ejecutar esto. Y aquí dentro tenemos otra condición. Si no el audio source se está reproduciendo, es decir, si el audio source no se está reproduciendo, pues entonces vamos a hacer que se reproduzca. Aquí ya me estoy adelantando, creo. Bueno, aquí me lo sugieren. Punto play. He pulsado tabulador para que se autocomplete. Y no se está reproduciendo, pues play. Y ahora aquí, bueno, vamos a seguir leyendo el tutorial. Y ahora lo que he hecho. Ahora agrega la invocación al método play a la sentencia condicional if. Y ahora, para que la fuente de sonido o audio source pare de tocar, agregamos el código siguiente a la sentencia condicional if. Es decir, está caminando, miro si realmente no está sonando lo de caminar, y si no está sonando, pues hago que suene. Y si no es, bueno, si está caminando, se ejecuta esto. Y si es walking es falso, que no está caminando, se va a ejecutar lo de aquí. En este caso, aquí directamente vamos a hacer el audio stop, que se detenga. Aquí no hacemos esta comprobación para que se detenga solo si está sonando, porque stop, si no está sonando y llamamos
a que se detenga, a que se pare. Como está parado, pues no pasa nada. Lo que sí pasa es que si un sonido está sonando y llamamos a que se reproduzca otra vez, creo que lo que hace es empezar a sonar desde el principio. Entonces no queremos que en cada fotograma empiece a sonar desde el principio. Por eso lo ponemos con un if, que solo empiece cuando no esté sonando, que tiene lógica. Y lo de pararlo, no hacemos ninguna comprobación adicional porque si está sonando y lo paramos, se para. Y si está parado, es decir, no está sonando y lo paramos, tampoco pasa nada. Así que directamente ponemos stop, no hacemos ninguna otra configuración adicional. Así que nuestro script debe de verse ahora tal cual se ve aquí, con este isWalking que hemos añadido, debajo del animator.setBull. Guardamos todo y vamos a ver qué más hay. Guardamos y vamos a Unity, marcar paso como completado. Vale, entonces ahora, en teoría, ya tenemos el player movement con la referencia al audio source y el audio source con el audio clip de los pasos. En teoría ya debería de funcionar lo de los pasos. Voy a probarlo porque siempre hay que ir probando poco a poco. Ahora no se escuchan pasos. Y si ando, sí se escucha. Y si paro, se para. Si paro, se para. Perfecto. Cuando se hacen cosas con Unity hay que saber si tenemos código que está en un update o fixed update, ese código va a estar llamándose continuamente. Hay que tener eso muy en cuenta. Ahora, ¿cómo se integra el Audio Listener a John Lemon? Claro, actualmente el Audio Listener lo tenemos en la cámara. Esto quiere decir que, fijaos, la cámara está muy retirada. La cámara está donde nosotros estamos viendo y escuchamos los sonidos que llegan a la cámara. Lo lógico sería que el audio listener estuviera quizá aquí, en la cabeza o en el centro de nuestro personaje, que sea él, bueno, que nosotros escuchemos lo que escucha el personaje. Y supongo que eso será lo que se va a hacer aquí. El último elemento de sonido para tu juego son los sonidos tenebrosos que producen los fantasmas a medida que pasan. Esto no solo desarrollará el ambiente, sino que también ayudará a que el jugador identifique cuán cerca está el peligro. El reto es que los fantasmas no hacen más ruido a pesar de que estén más cerca a John Lemon. En todo caso, harán más ruido si están más cerca a la cámara. Esto se debe a que el receptor de sonido o audio listener está en la cámara principal o main camera por defecto. El primer paso es cambiar esto. Para integrar el componente audio listener al GameObject John Lemon, nos vamos a la jerarquía de main camera y le eliminamos el componente audio listener. Vamos a la cámara, botón derecho en el componente y Remove Component. Creo que también está aquí en esos tres puntos. Remove Component. Vale, ya no hay audio listener. Iniciamos la ejecución, no deberíamos de escuchar nada. No escuchamos nada. Creo que se me ha olvidado. ¿Recordáis que para lo de depurar y todo eso, en Game Ending quité la referencia a el sonido cuando nos pillaban? La voy a poner. Que era la referencia a un audio source que estaba en el objeto cut. Así que lo arrastro y ya lo tengo. Es que he visto aquí que tenía el null argument exception. Y bueno, me ha recordado que se me olvidó volver a dejarla como estaba. Y ahora sí, le hemos quitado el audio listener a la cámara y ahora se lo tenemos que poner a nuestro personaje. Así que seleccionamos el GameObject John Lemon y en el inspector agregamos un componente audio listener a John Lemon. Pero claro, no queremos cambiar el objeto que está en esta escena. Queremos cambiar el prefab del que el objeto de esta escena toma todos los valores y todos sus
subobjetos. Y como queremos editar el prefab, pues editamos aquí y le añadimos el audio listener. Añadimos componente, audio listener. Lo tenemos aquí. Y ya está, no tenemos que configurar nada más. Lo que sí quiero mirar es que sin audio listener no se escucha nada. Vale, perfecto, no se escucha nada. No hay nadie que esté, ningún punto de donde se esté escuchando. Y ahora sí, vamos a añadirlo. Estoy en la edición del prefab, perfecto. Añado componente, audio listener. Guardo el prefab, voy a la edición de la escena y pulso play. Y ahora deberíamos de escuchar los sonidos desde, en este caso, los pies de nuestro jugador, del personaje. Bueno, vamos a añadir sonidos para poder probarlo bien. Marcamos paso como completado y 16. ¿Cómo se actualiza el prefab John Lemon? Bueno, en este caso hemos estado haciendo todos los cambios en el prefab, así que esto no tendríamos por qué hacerlo. Los cambios que hemos realizado han sido hechos en una instancia, aquí ponen un ejemplo, del prefab John Lemon. Los nuevos componentes que has agregado tienen un más sobre su icono para mostrar que han sido agregados en el ejemplo del prefab. Si hicieras otro ejemplo del prefab John Lemon, estos componentes de sonido no estarían allí. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo cambio directamente el objeto aquí sin cambiar el prefab, estaría cambiando, por ejemplo, vamos a añadir cualquier cosa que nos encontremos. Por ejemplo, otro audio source. Audio source. Por ejemplo, este tendría audio source, audio clip y audio source. Aquí nos sale un más como indicando que este componente ha sido añadido en esta instancia concreta, en esta copia del objeto John Lemon, que no está en el prefab en el que se basa. Esto se sabe cuando uso esto del overrides. Si hago clic, aquí veo que esto es lo que tiene distinto configurado nuestro objeto con respecto al prefab, que tiene un audio source nuevo. Pero bueno, lo voy a dejar así, solo para que veáis que si ahora yo arrastro para crear otro personaje, que no sé, esto luego no lo iniciamos la ejecución porque no sé qué puede ocurrir, que haya dos personajes que controlamos. Porque hay también dos cámaras virtuales, eh, o quizá no, solo habría una cámara virtual apuntando a este que es la referencia que tengo en esta cámara virtual. Y bueno, sí, la idea es que si ahora cojo un prefab y creo otra copia, pues la copia no va a tener ese componente, ¿veis? Nos falta el componente audio source, porque ese componente lo hemos añadido a la instancia, al objeto que tenemos aquí. Entonces, eso ya es distinto del prefab, porque en el prefab, o la copia que hemos hecho exactamente del prefab, no nos pone ese componente extra porque eso ha sido algo que hemos modificado de este objeto en concreto. De todas formas, lo de los prefab, si no os queda muy claro, no sabría bien explicarlo. Y para explicarlo a lo mejor tardaría muchísimo en que aclaréis vuestras ideas. Yo me imagino los prefab que es como una copia del objeto que tengo aquí en disco, en la que el objeto que tengo aquí hereda o tiene todos sus objetos del prefab con toda la configuración que hemos hecho en el prefab. De forma que cada vez que arrastremos un prefab o hagamos una copia de ese prefab en la escena, todos los prefab van a compartir los mismos objetos y la misma configuración, a no ser que yo venga a un objeto en concreto y le cambie algo. Entonces solo este objeto va a tener esta configuración. Y lo bueno que tienen los prefabs es que luego si editas el prefab, lo que yo cambie aquí va a cambiar en
todas las copias que tenga de ese prefab en la escena, a no ser que esa copia en concreto haya indicado un valor concreto de eso que he cambiado en el prefab, en el que va a tener más importancia, que es lo que va a quedar eh, el dato que tengamos puesto siempre en la copia, en el objeto que tengamos en la escena. Va a sobreescribir el valor que tenga en el prefab. Y bueno, quito, selecciono y elimino. Bueno, ya me he quedado con curiosidad. Voy a añadir dos, solo para ver qué ocurre. Pulso hacia abajo, pulso hacia arriba, izquierda, derecha y tengo dos. Ahora, ¿qué pasa? Que como el transform del jugador que tengo indicado es el transform de este, eh, aunque se vea, no va a pasar nada. ¿Veis? Ya que hemos detectado como jugador la referencia al transform de este otro jugador. Y bueno, ya hemos hecho la tontería del día y vamos a seguir. Y bueno, pues eso. Esta es la pestaña que uso, la de Overrides, para ver qué es lo que se ha cambiado en el objeto con respecto al prefab. Y aquí lo dice, el menú desplegable Overrides te muestra todas las maneras en las que un ejemplo, una instancia o una copia de ese objeto se diferencia del prefab. En este caso aquí se verían, si los hubiéramos añadido al GameObject en vez del prefab, se vería que este GameObject tiene distinto del prefab que este tiene un audio source y un audio listener. Has agregado dos componentes, una fuente de sonido y un audio source, y un receptor. Vale, una fuente de sonido o un audio source y un receptor de sonido o audio listener. Vamos a hacer estos cambios parte del prefab John Lemon. Si haces clic en el botón Apply All del menú desplegable Overrides, bueno, pone que hagas clic. Si haces clic, estás haciendo, a ver, aquí en el Override. Bueno, este es el otro audio source que hemos añadido para hacer la prueba. Audio source, audio listen y audio source. Si hacemos clic en Apply All, significa que vamos a hacer que el prefab que tenemos en disco tenga exactamente la misma configuración que tiene este objeto. Claro, en este caso estaríamos haciendo que el prefab tuviera este audio source extra, que lo he añadido para hacer un ejemplo, así que lo voy a quitar. Y ya está. El Apply All que salía aquí es muy peligroso, ya que si tenéis muchas copias del mismo objeto por la escena y decís que seleccionáis ese objeto que tiene muchas copias en la escena, copias basadas en el prefab, y le decís, le hacéis algún cambio y decís Apply All, significa que estáis guardando, haciendo que el prefab sea igual que ese objeto. De forma que el resto de copias que haya por la escena de ese prefab van a tener la configuración de ese objeto en donde le estáis dando al overrides apply all. Así que eso puede tener consecuencias catastróficas. A mí lo que me gusta hacer es ver aquí, ir haciendo clic en lo que va saliendo y aquí a la izquierda sale el cambio de lo que vale en el prefab y lo que vale en la copia concreta del objeto que tengo aquí seleccionado. Y ya digo si quiero aplicar ese cambio concreto al prefab o no, o dejo que ese valor concreto sea el de este objeto, que como hemos visto, cuando cambiamos una propiedad en el objeto, esta va a sobreescribir la propiedad o la configuración que tuviera configurada en el prefab. De esta forma podemos definir un objeto de forma general, hacer muchas copias en la escena y luego cambiar algunas partes concretas de alguna copia concreta de la escena, para que no sean todas iguales. Y ya está, que me lío. Bueno, en este caso, este punto, este apartado no lo hemos tenido que tocar porque ya lo habíamos hecho bien.
Si lo hubiera sabido, eh, lo habría hecho tal cual lo decía en el tutorial, para así encontrarnos en esta situación y y practicar esta parte de aplicar cambios de un objeto al prefab, que sería como actualizar el prefab con la configuración actual del objeto en el que estamos dando al botón Apply All. Y ya todas las copias que hay en la escena de objetos que se basan en ese prefab tendrán la misma configuración que el objeto en donde estoy haciendo el Apply All. Le marcamos paso como completado y ya estamos llegando al final. 17. ¿Cómo se agrega una fuente de sonido para los fantasmas? Ahora que el prefab John Lemon tiene un receptor de sonido audio listener, todos los sonidos de los fantasmas tendrán un volumen relativo a la posición de John Lemon. Esto hará mucho más fácil el identificar cuán cerca está de los fantasmas para el jugador. Ahora vamos a agregar sonidos a los fantasmas. En la ventana jerarquía expandimos el GameObject Enemies. Selecciona uno de los GameObject Ghost. Usa la flecha de acceso rápido junto a su nombre para abrir el prefab. Claro, queremos editar uno, pero vamos a editar su prefab, para que así los cambios que hagamos en el prefab se vean en todas las copias que hay de ese prefab en los objetos Ghost de la escena. Así que nos vamos a Enemies, seleccionamos algún fantasma, voy a hacer doble clic porque me gusta verlo, para saber qué es lo que estoy editando. Y me voy al editar su prefab. Recordad que tanto este del Ghost 1, Ghost 2, Ghost 3 y Ghost 4 van a editar el mismo prefab, así que da igual a cuál le demos. Tendremos el mismo exactamente, que es Ghost Variant. En la ventana Project expande la carpeta Assets y Audio y ubica el clip de sonido o audio clip SFX Ghost Move. Pues nos vamos a Audio y tenemos por aquí SFX Ghost Move. No lo he dicho, pero para traer objetos o sonidos y todo eso que queramos a nuestro proyecto, abrimos una ventana del explorador de Windows, accedemos al icono de ese archivo y lo arrastramos dentro de este panel del project, de la carpeta donde queramos ponerlo. Entonces, si tenemos algún sonido propio, lo arrastramos aquí dentro y ya podemos seleccionarlo y utilizar nuestros propios sonidos. Eso es por si en algún momento queréis personalizar un poco este juego con vuestros propios efectos y música. Bueno, ya tenemos SFX Ghost Move y lo arrastramos desde la ventana Project al GameObject Ghost en la ventana de la jerarquía. Es decir, lo arrastramos justo a este objeto que hay aquí. Al soltarlo, pues se creará un audio source que ya tiene configurado este sonido como su audio clip. Así que lo arrastramos y soltamos. Y ahora, ¿veis? Aparece este icono para saber que esto hace que suene algún sonido. Si estos iconos os parecen muy grandes, por aquí, en lo de gizmos, hacemos clic aquí, podemos cambiar el tamaño. En 3D Gizmos podemos hacer que sean más pequeños, para que no nos molesten tanto. También los podemos quitar. Bueno, pasar para que en vez de 3D tengan siempre el mismo tamaño. Bueno, yo lo dejo así. Y luego si queremos que sean más transparentes o menos transparentes. No veo ningún cambio, pero bueno. Vamos a ver. Vale, vamos a comprobar que ya se ha añadido el audio source a el objeto en donde hemos soltado el sonido. Perfecto, ya se ha añadido. ¿Qué más? La ventana inspector, ya hemos visto que se ha añadido el audio source. Para que el nivel de volumen no sea abrumante y para asegurarte de que varíe dependiendo de la distancia de John Lemon, habilitamos la casilla de la propiedad loop, para que el sonido, este fantasma, esté haciendo siempre este sonido. Vamos a acordarnos o ver a qué suena. Vale, aquí lo tenemos, loop y play on awake. Más cosas, el volumen a 0.4. Volumen a 0.4. Cambiamos el Spatial Blend a 1
para que sea completamente 3D, ya así se reproduzca en base a su posición. Pase al blend a 3D, 1. Y así cuanto más cerca esté de nuestro jugador, que es el que tiene el audio listener, más alto se escuchará el sonido con más volumen. Cuanto más lejos, con menos volumen. Y vale, ya tenemos lo más fundamental. Marcamos paso como completado. ¿Cómo se ajusta la configuración de las herramientas del sonido 3D? Vamos a ajustar un par de herramientas avanzadas para hacer que tus fantasmas suenen realmente bien. En el componente Audio Source expandimos la opción 3D Sound Settings que tenemos aquí abajo. Tenemos esta configuración. La configuración de sonido 3D controla cómo el sonido varía dependiendo de la distancia del receptor de sonido o audio listener. Cambia la propiedad Max Distance a 10, es decir, la distancia máxima a la que queremos que se escuche el sonido. Es decir, si el audio listener está a más de 10 unidades de este audio source, no se va a escuchar. Se va a empezar a escuchar en cuanto esté a 10 y un poquitín más. Quizá ni se escuche, pero ya hará para empezar a sonar. Es decir, la distancia máxima a la que va a estar activo porque se va a escuchar el, este audio source. Vale, configurar la distancia máxima a 10 significa que cuando el fantasma esté a 10 metros, el jugador podrá escucharlo, pero muy tenuamente. La manera en la que el volumen cambia con la distancia se controla con Volume Roll-Off. Actualmente está configurado a Logarithmic Roll-Off, el mismo que funciona bien para distancias largas. Desde que tu distancia máxima o max distance está configurada solo a 10, lo cambiamos a Custom Roll-Off. Es decir, esta logarítmica funciona bien cuando tenemos distancias largas como aquí teníamos un 500. Para distancias cortas vamos a usar Custom Roll-Off. La curva por defecto personalizada es perfecta para este juego. Por ende, no hay necesidad de ajustarla. Eso indica que si estamos, por ejemplo, a 2 unidades, vamos a escucharlo a casi el volumen completo. No va a haber mucha diferencia. Si estamos a la mitad, lo vamos a escuchar justo a la mitad. Y si estamos ya casi al final, casi no vamos a escuchar nada. ¿Vale? La curva por defecto personalizada, bueno, perfecta y ya hay algo más que hacer antes de que hayamos terminado. Marcamos paso como completado y queda el último punto. ¿Cómo se corrige la dirección del efecto de sonido de los fantasmas? Le pusiste el componente receptor de sonido o audio listener a John Lemon, pero hay un pequeño problema. Cuando John Lemon se da la vuelta, el receptor de sonido también se da la vuelta con él. Esto significa que cuando John Lemon está de cara a la pantalla, los ojos virtuales del jugador, la cámara y los oídos virtuales del jugador, el receptor de sonido, estarán encarando direcciones opuestas. Debido a esto, los fantasmas van a sonar como si estuvieran en el lado opuesto. Esto quiere decir, voy a guardar los cambios que hemos hecho en el prefab del fantasma e ir aquí a la escena para que veáis la explicación. Creo que va a ser mejor. Por ejemplo, si el personaje está mirando hacia nosotros y hay un fantasma aquí a la derecha, pues como el audio listener está colocado en este personaje y la parte hacia adelante del personaje es hacia acá, si el fantasma está a su izquierda, va a sonar en su oído izquierdo. Es decir, a nosotros, como jugadores, nos sonará por este lado. ¿Lo entendéis? El fantasma va a estar visualmente a la derecha de la pantalla, bueno, a la derecha de nuestro personaje, y nosotros lo vamos a escuchar en el altavoz izquierdo. Y cuando haya un fantasma aquí a la izquierda de la pantalla, se va a escuchar por el oído derecho, es decir, nosotros lo vamos a escuchar con nuestro altavoz derecho. Y eso
va a ser un poco raro que si un fantasma está a la derecha se escuche a la izquierda y si está a la izquierda se escuche a la derecha. Vamos a usar una combinación de dos propiedades para hacer que el sonido del fantasma parezca que no tenga dirección, pero que se vuelva más alto a medida que el fantasma se acerque. El clip de sonido SFX Ghost Move ha sido configurado para tocar sonido mono en vez de estéreo. Es decir, si nos vamos a SFX Ghost Move, tenemos forzar a mono. Es decir, estamos haciendo que este archivo de sonido suene en mono, que no sea en estéreo, que tenga solo un canal, no canal izquierdo y derecho, que eso significa que sería en estéreo. Esto significa que el sonido es idéntico en los canales derecho e izquierdo. Si quieres ver las configuraciones de importación, ubícalas en Assets, Audio y selecciona el clip para ver sus configuraciones, lo que hemos hecho. Seleccionar el clip y ver la configuración que tiene. En la fuente de sonido o audio source para el prefab Ghost vamos a ubicar las 3D Sound Settings. Nos vamos a cualquier, bueno, el prefab de Ghost, pues sí, voy a, para verlo, al audio source en los 3D Sound Settings. La propiedad Spread, lo traducen como cundir, controla el rango en grados del que un sonido parece originarse. A ver, está en Spread, esto de aquí, que está en 0. Y lo describen como eh, cuánto se esparce, se podría decir, un sonido 3D en el espacio del altavoz. Configura la propiedad Spread a 180. Esto significa que la mitad del sonido vendrá de cada canal. Y desde que estos canales son los mismos, el sonido parecerá no tener una fuente precisa. Pues poniendo Spread a 180, solucionamos el problema de que suene por la izquierda o por la derecha. De esa forma, da igual que el fantasma esté en la derecha o en la izquierda, que va a sonar por los dos altavoces a la vez. Lo único que es que se va a escuchar más fuerte o más flojo, el volumen más alto o más bajo, dependiendo si está más cerca o más lejos. Bueno, fijaos, esta configuración no la conocía. Nunca se sabe lo que se puede aprender en un tutorial de nivel principiante. Guarda el prefab Ghost y regresa a la escena. Y guardamos la escena. Terminamos el juego. Felicitaciones o felicidades. Asegúrate de que lo pruebas para ver que funciona, para ver cómo funcionará para los jugadores. Claro, eso es importante. Vale, guardamos el prefab. De esa forma tendremos que todos los fantasmas ya tienen esa configuración. ¿Veis? Aquí lo último que hemos cambiado en el prefab, que es el spread, está a 180. Y ahí lo tenemos. Vale. Ya solo falta guardar la escena y probar que todo funciona correctamente. Voy a ir aquí a John Lemon y eso, vamos a probar a ver qué tal. Yo creo que podemos hacer que la ventana se maximice cuando... Ya es que ni me acuerdo dónde están las opciones. Creo que aquí en Game, en Play Focus, ponemos Play Maximized. Y vamos a probar a ver cómo se escucha todo sonando. Es decir, la música, los pasos, que gane, que pierda, el sonido de los fantasmas. Voy a quitar el ratón de en medio. ¿Ves? Ya empezamos a escuchar a ese fantasma. Cuanto más cerca, más fuerte. A ver si consigo. Por aquí no había ninguno, creo. Al fondo había una gárgola, así que no tengo por qué entrar del todo. Vale, ahí.
Y ahora voy detrás, escondo. Vale, pues con sonidos está claro que queda mucho mejor. Y aquí voy justo detrás del fantasma. Vale. Y ahora tendrá que salir que hemos ganado. Ya hemos marcado el paso como completado. Resumen. En este tutorial exploraste los fundamentos del sonido en Unity, a través de añadir una pista de sonido ambiental y efectos de sonido para tu juego. Tu juego está completo. ¿Tienes algo más que hacer? En el último tutorial de esta serie vas a crear una generación del juego para que puedas distribuirla. Es decir, generar los archivos de nuestro juego que luego podremos enviar a amigos o familiares y que ellos puedan jugar en su propio ordenador. Decir, no sé si os acordáis, que en la página principal del proyecto, aquí tenéis un enlace al proyecto completo. Es decir, si lo abrís, vais a la Asset Store, si lo añadís a vuestros assets, eh, luego en Windows Package Manager, seleccionáis aquí en Packages My Assets, aquí os saldrá una vez la hayáis añadido a vuestros assets teniendo vuestra sesión iniciada. Y la añadís a vuestro proyecto tal cual hicimos antes con los recursos que hemos necesitado para este tutorial. Eso sí, hacedlo en un proyecto nuevo. Y entonces ahí ya tendríais una carpeta parecida a esta, que tendrá alguna carpeta dentro que se llame scenes o escenas en inglés. Y dentro tendréis pues algún archivo con este icono que al hacerle doble clic se abra ya lo que es la escena del juego terminada. Y ya podéis pulsar play y probar esa escena eh, del juego ya terminado al completo. Pues ya decir que nos queda por fin el último. ¿Qué pasa aquí? Que no le he dado a terminar. Se ha quedado como que no está hecho, pero sí lo he hecho. Me ha faltado el último, el del resumen, claro. Marcar paso como completado, me ha gustado y enviar. Claro, ya queda el último, que es en donde generaremos los archivos de nuestro juego para así poder enviárselo a amigos y familiares. Pues nada, nos vemos ya en el último vídeo.